En este vídeo vamos a ver cómo se resuelven problemas de variable aleatoria continua usando R. Pues lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro fichero de práctica 6 y vamos a hacer ejercicio 6. Ejercicio 6, este de aquí, dice: en un hospital de la Risaca se comprobó que el peso en kilos de los recién nacidos era una variable aleatoria cuya función de densidad era f de x igual a k por x si estamos entre 2 y 4,5 y 0 en otro caso. Entonces lo primero que vamos a hacer es dentro de R, vamos a abrir un fichero de texto para poder apuntarnos lo que nos interesa. Y en primer lugar nosotros tenemos que f de x es igual a k por x si x entre 2 y 4,5. Bueno, vamos a empezar por definir por lo tanto la función. Entonces f va a ser una función de x. Y hay que distinguir si nosotros lo que pasa es que tenemos que la x es mayor o igual que 2 y además el and, por cierto, r y x es menor o igual que 4,5. Lo que queremos es devolver k por x, pero por lo pronto tendremos que saber cuánto vale k. Por lo pronto vamos a dejar k igual a 1, dejarnos que devuelva x, y en cualquier otra situación que devuelva 0, que es lo que nos estaba. Seleccionamos toda la parte de aquí y ejecutamos. ¿Cómo vamos a calcular k? Pues lo que vamos a hacer es pedir que la suma de las probabilidades valga 1. En este caso la suma la vamos a calcular de la siguiente forma: con la orden integrate que lleva incluido R. Lo primero debe ser algo que esté definido como función, que ya veremos que nos da un poco de problemas, ser nuestra f. Como nuestros valores están entre 2 y 4,5, le vamos a poner que estamos entre 2 y 4,5. Y en general, si nosotros pedimos esto, R nos devuelve mucha información de la integral. Si queremos solamente que nos devuelva el valor, nos podemos poner que es value. Nos da un mensaje de error, ahora hablaremos sobre él, y nos dice que la integral vale 8,120. Con respecto, no de error, sino de aviso, nos está diciendo que tengamos cuidado, que la f minúscula la hemos definido como booleano, y que por lo tanto si le pasáramos una lista solamente tendría en cuenta el primer elemento de la lista. Pero no vamos a usarlo para listas, entonces está bien. Y nos dice que la integral ahora mismo vale 8,125. La probabilidad sería 8,125, yo quiero que sea del 100%, es decir, 1. Así que lo que vamos a hacer es dividir por 8,125. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, en vez de poner x, pues que devuelva x dividido por 825, y nuestra k por tanto sería 1 partido por 825. Antes de nada volvemos a ejecutar y volvemos a calcular la probabilidad a ver si efectivamente ya vale 1. Efectivamente aquí tenemos un mensaje de error, principalidad de la integral vale 1. Así que tenemos nuestra primera parte hecha, y es que el k que deberíamos hacer es 1 partido por 825, y ya lo hemos hecho. Bueno, lo siguiente que me pide mi ejercicio es, una vez que haya visto cuánto vale la k, haya la función de distribución. Bueno, pues nada, vamos a calcular la función de distribución. Por definición hay que tener cuidado, la función de distribución, la f minúscula, vale distinto dependiendo de dónde estemos. Como nuestros valores están entre 0 y, entre 2 y 4,5, si la x es menor que 2, estamos en un sitio en que no tenemos valores que nunca se dan, y por tanto la probabilidad de ser menor o igual que ellos debe de ser 0. Por contra, si lo que pasa es que tenemos que la x es mayor que 4,5, lo que pasa es que estamos dejando por debajo todos los posibles valores y por tanto toda la probabilidad, porque hace que debamos devolver que de estar por debajo de él la probabilidad es del 100%. Finalmente, si la x es mayor o igual que 2 y la x es menor o igual que 4,5,
lo que debemos de hacer es sumar la probabilidad exterior. ¿Cómo lo hacemos? Pues sumamos con una integral igual que hacíamos aquí, solo que en vez de sumar de 2 a 4,5 sumaremos desde el 2 hasta el x. Podemos copiarla aquí, ponemos aquí y lo único es sustituimos aquí por x, cogemos, juntamos y la probamos. Vamos a ver, por ejemplo, cuál sería la probabilidad de ser menor o igual que 1. Y dice que es 0, porque no hay niños que pesen menos que 1. Si pedimos cuánto es la probabilidad de ser menor o igual que 6, nos dice que es 1, 100%. Si, por ejemplo, pedimos la probabilidad de ser menor o igual que 3, nos da un valor 0,3 entre 0 y 1. Ya veis cómo cuando metemos la parte de las condiciones, pues nos dice que hay que tener cuidado. Bueno, lo siguiente que ya hemos calculado nuestra f mayúscula. Vamos a volver a la ecuación. Nos dice ahora que hallemos la esperanza y la varianza, pero yo antes de eso voy a dibujar las funciones f minúscula y f mayúscula. Lo único que hay que tener cuidado, porque yo he dicho que estas funciones no están preparadas para trabajar con listas, así que voy a tener que arreglármelas para trabajar sin listas. Lo siguiente, voy a limpiar. Lo siguiente que voy a hacer es crear una lista de valores. Yo voy a dibujar unos valores que incluyan al entre 2 y 4,5. A mí personalmente me gusta más incluir más valores, entonces voy a poner, por ejemplo, que me los dibuje entre 0, por ejemplo, y 6. Que dibujo un poco a la izquierda y un poco a la derecha, y por ejemplo, de 0, 0, 1 y 0, 0. Y lo que voy a hacer es crear una lista de valores de f. Voy a ponerlo val barra baja f, que al principio va a ser una lista vacía, y lo que voy a hacer es ir incluyendo en esa lista las imágenes de los f de todos los valores de aquí, f de 0, de 0,01, de 0,02, etc. Para eso lo vamos a hacer con un bucle. Mis valores de f, voy a hacerlo con un bucle, for, voy a hacer una lista para todos los valores, for a in val, para todos los valores que tenga ahí. Lo que voy a hacer es, yo tengo mi lista de valores de f, pues lo que voy a hacer es crear una nueva lista que va a incluir a todo lo que yo haya calculado antes, pero también que incluya a f minúscula de a, con el motivo va calculando para cada a, le va añadiendo a la lista f de a. Y finalmente lo voy a dibujar. Primero voy a hacer un dibujo con puntos y después lo voy a hacer con tipo línea. He puesto f vale, vale, f. Bueno, aquí tenemos nuestra función. En este trozo tenemos la probabilidad entre 2,4 de 4,5, y como vemos fuera pues no hay probabilidad, esta probabilidad 0. Si no nos gusta, otra posibilidad es ponerla tipo línea. Es una cuestión de gusto, si me gusta más este dibujo o si me gusta más este dibujo. Personalmente me gusta más este. Bueno, voy a dibujar también la f mayúscula. La idea es exactamente la misma. Empiezo por una lista vacía que voy a llamar val de f mayúscula. Si lo dejo aquí me hace autocompletación. Voy a también a hacerme el bucle para cada valor. A la lista de valores de f mayúscula le añado la f mayúscula de cada uno de los valores. Por supuesto, estos errores ya sabéis lo que son. Y voy a dibujar mi plot de valores de f mayúscula. Aquí tenemos la función, si la queremos tipo línea, tenemos la función de distribución. Probabilidad 0 hasta llegar al 2, a partir de ahí crece, y cuando llega ya al 100% en el 4,5 pues se mantiene constante en 5. Sabéis que si preferís el dibujo con puntitos, pues aquí tenéis el dibujo. Bueno, no me lo pedían, pero es conveniente, ya que lo teníamos, pues que. Luego lo siguiente que me pide es la esperanza o media y la varianza. Bueno, pues vamos a calcular la media. A ver, aquí está. Vean, le voy a poner nombre porque luego la voy a usar. Entonces, ¿cómo hago la media? Pues la media lo que tengo que hacer es coger lo que a mí me interesa, que es los valores menos la media, sumarle la f de x. Me interesa la media, es lo que espero de los valores, por lo que tengo que hacer es coger x por f de x y sumar en el sentido de integral.
tenemos un pequeño problema, y es que, como he comentado antes, la orden integrate solo permite meter dentro de esa orden una función. Por tanto, como queremos integrar x por f de x, voy a definir una nueva función. Voy a poner aquí, defino una función, que valga x por f de x para calcular la media. Luego tendremos que hacer el mismo tipo de historia para... Entonces, ¿cómo podemos llamar esa función? Pues si queréis podemos llamarlo fm de función de la media, que va a ser por supuesto una función de x, que lo que va a hacer es devolverme siempre x por f de x. Por supuesto, si estamos dentro del intervalo que tenemos probabilidad, funcionará bien, y si no, como f de x vale 0 también. Bien. Vale, ejecutamos. Y ahora voy a calcular mi media. Mi media es coger x por f de x, o sea, f de m, y sumarlo, es decir, integrarlo entre 2 y 4,5. Podríamos equivocarnos en el intervalo porque esto fuera vale 0 y que no se me olvide, pues, ¿vale? Si ahora ponemos la media por pantalla, pues nos dice que la media es 3,41. Voy a hacer la varianza. Para hacer la varianza lo que necesito es hacer lo mismo, sumar, como lo que me interesa la varianza, los valores menos la media al cuadrado, pues lo que tengo que hacer es coger los valores menos la media al cuadrado, multiplicarlos por f de x y sumar integral. Lo mismo que antes, tendré que definirme una función que valga eso de x menos la media al cuadrado por f de x, que me sirva para calcular la varianza. Es que cada vez que hay una integral hay que tener cuidado porque lo que hay dentro tiene que estar definido. Igual que antes voy a hacerlo con copy paste, control C, control V, es prácticamente igual, solo que en vez de devolver x me tiene que devolver x menos la media al cuadrado por f de x. Y si yo quiero la varianza, pues la varianza es sumar la función esta que calcula la varianza en valores por la media cuadrada, etc., entre 2 y 4,5. Me hará como siempre un problema que nada voy a poner un value fv, no, porque le he puesto mal, como he hecho copy paste se me olvidó cambiar el nombre. Voy a volver a ejecutar esta, no la voy a necesitar, pero si me quede bien estaré dicho de llamarlo función de la variable. Y ahora me voy a calcular mi integral. Ya sabemos, este me dice que si pongo v por pantalla me dice que la varianza vale 0,49. Si me interesa la desviación típica, pues puedo calcular la desviación típica como la raíz cuadrada de la varianza, que es 0,7. Igual me dice que la mayor parte de los datos están entre 3,4 más menos 0,7, o sea, entre 2,7 y 4. Aquí y más o menos aquí lo veremos mejor en este dibujo. La mayor parte de los datos están entre 2,7 y 4. Bueno, pues ya hemos hecho esto. Vamos a calcular el resto de las cosas que nos piden. Dice hallar la probabilidad de que un niño elegido al azar pese más de 3 kilos. Me están pidiendo la probabilidad de que esta x sea mayor que 3. Mi probabilidad es menor o igual, bueno, se puede hacer de varias formas. Se puede hacer con sumar las probabilidades entre 3 y 4,5. Lo podemos hacer así. Entonces podríamos hacerlo como integrante. F, como dicen mayor que 3, pues a partir del 3. Y por supuesto los datos llegan hasta el 4,5. Nos dice que esto vale 0,692. Otra forma de hacerlo es plantearlo que esto es lo mismo que contar 1 menos lo contrario, 1 menos la probabilidad de que la x sea menor o igual que 3.
si lo vemos así, pues lo que tendría que hacer es calcular 1 menos f mayúscula de 3. Y como vemos, pues sale exactamente lo mismo, 0,6923, 0,6923. Vamos al siguiente problema, dice cuál es la probabilidad de pesar entre 3 y 4 kilos. Pues una vez más tenemos dos formas de hacerlo. Voy a estar entre 3 y 4, como es continuo no hay que preocuparse si es menor o menor o igual, que me están pidiendo. La probabilidad de estar entre 3 y 4, de 3 menor o igual que x menor o igual que 4. Y lo podemos hacer directamente con este mismo tipo de idea de aquí. Podemos calcularlo, v, solo que como dice estar entre 3 y 4, pues saldría 0,43. Y también podemos hacerlo de la siguiente forma. Si está entre 3 y 4 es porque está debajo de 4, pero no me interesan los que estén por debajo de 3. Entonces, aquí lo quito mal. Lo podemos también poner de la siguiente forma, que es la probabilidad de ser menor o igual que 4, que esa la puedo calcular con mi f mayúscula, pero quitando los casos que no me interesan, la probabilidad de ser menor o igual que 3. Y por tanto, si lo pensara así, pues lo podría hacer como f de 4 menos f de 3. Para que quede bien. Y por lo tanto, esto lo podríamos calcular como f de 4 menos f de 3, que nos sale 0,4307 igual que antes. Bueno, finalmente nos piden el percentil 90%. Y vamos a ponerlo por aquí. Percentil 90%. Percentil 90% es lo mismo que pedir que la probabilidad de buscar un valor a, de forma que la probabilidad de que x sea menor o igual que a, que es f de a, sea 90%, es decir, 0. R lleva una orden para calcular soluciones de ecuaciones que se llama uniroot, ahora lo veremos, pero lo que hace es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es definir una función que valga f de x menos 0,9 para poder decir cuándo vale 0. Defino una función que valga f de x menos 0. Cuando eso valga 0 es porque f de x vale 0,9 y habremos terminado. Vamos a llamar fp de función del percentil, que va a ser una función de x que me va a devolver f de x menos 0,9. Cogemos, ¿vale? Y vamos a calcular nuestra solución con uniroot. Lo único que hace falta es decirle la función que vamos a usar, fp, y entre qué y qué, entre 2 y 4,5, dará mensaje de error, el 2 y el 4,5 dentro de una lista, cd 2, 4,5, y nos dice que la solución es 2. Ahí es 2, tal. De hecho, podemos comprobar que está bien si cogemos y calculamos f de 2. Perdón, es que lo he escrito mal arriba. No tiene sentido. Es f de mayúscula de x menos 0. Voy a poner a calcular. Parte de posibles errores me dice que la raíz es 2,3 por 10 elevado a menos 16, a menos 7. No, aquí está, mi raíz es 4,31. Vamos a ampliarla de manera f. Y si calculáramos la probabilidad de ser menor o igual que esto, pues ya veis que sale 0,9 excepto pequeño, de redondeo, es decir, hemos encontrado algo que la probabilidad por debajo del 90%, esencialmente el percentil. Bueno, pues ya hemos hecho nuestro ejercicio 2, perdón, nuestro ejercicio 6, y vamos a ir repitiendo las mismas ideas, solo que un poquito más deprisa, para hacer los ejercicios
7 y 8. Vamos a empezar por el ejercicio 7. Algunas cosas son iguales, pero lo voy a limpiar entero. Voy a coger y voy a quitar aquí todo. Voy a limpiar mis variables. Voy a limpiar mi consola. Voy a limpiar mi gráfico. Voy a limpiar mis variables. Y vamos a empezar el ejercicio 7. Dice el ejercicio 7 que en una fábrica de envasados se comprueba que el peso en kilo de los envases es una variable aleatoria y que la f de x vale esto aquí y 0 en otro caso. Voy a copiármelo, voy a ir directamente a R, perderemos alguna parte de formato, pero lo tenemos aquí casi todo copiado. Dice f de x es k de x al cuadrado, k por x menos 3 al cuadrado si estamos entre 2 y 3. Igual que antes vamos a definir. Bueno, pues f va a ser una función de x y lo que va a hacer es devolver lo siguiente. Si la x es mayor o mayor o igual que 2,7, y además la x es menor o igual que 3,3, pues dice esto que tendríamos que devolver k por x menos 3 al cuadrado. Como todavía no sé cuánto vale k, pues lo que voy a hacer es que por el punto me devuelva x menos 3 al cuadrado. Y en cualquier otro caso, pues que me devuelva 0. Vale. Vamos a ejecutar. Perfecto. Una vez que tenemos nuestra f, queremos arreglarla con lo de la k, entonces la suma de las probabilidades debería de dar 1, pues yo voy a calcular la suma, la integral de f, los valores que me da, me dice que es entre los valores debe estar entre 2,7 y 3,3 y me voy a quedar con el valor, ¿vale? Excepto los errores de siempre, me dice que esto vale 0,018, debería valer 1. Entonces voy a copiar y lo que voy a hacer es, en vez de esto, que me devuelva esto dividido por 0,018. Por el motivo, la k que yo debería coger es 1 partido por 0,018. Voy a volver a ejecutar mi función, que ya esté bien hecha. Y voy a comprobar que está bien, que ahora la probabilidad total es del 100%. Aquí está. ¿Vale? Me pide como segundo ejercicio, parte del CAT, dice analiza valores, dibuja la función de densidad, calcula y dibuja la función de distribución y calcula media y variable. Pues vamos a hacerlo. Lo primero que voy a hacer, bueno, los valores, está claro, los valores entre 2,7 y 3,3. Voy a calcular la función de distribución, la del menor igual, control V, llamar f mayúscula. En este caso hay que tener un poquito más de cuidado porque si estamos entre 2,7 y 3,3 debe de devolverme esto que he calculado aquí antes, la integral esta de aquí. Solo que no hasta el 3,3 sino hasta el x que yo le pasé. Baste y x. Y no es tan inmediato lo de décimo porque hay dos casos. Si el x es menor que 2,7 todavía no lleva ningún valor de los que se pueden dar y por tanto la probabilidad aquí es 0. Y finalmente si el x es mayor que 3,3 porque ya he dejado por debajo todos los posibles valores y por lo tanto mi posibilidad de estar por encima de ellos pues es del 100%. Bueno, pues aquí tenemos f. Vamos a dibujarla. Recordaros que hay que hacer un pequeño truco para que salga bien porque son listas. Entonces, en cuanto a valores, pues yo voy a poner un sec. Voy a empezar un poco antes del 2,7, por ejemplo, puedo empezar en el 2. Voy a salir un poco después del 3,3, por ejemplo, hasta el 4. Y voy a ponerlo de 0,01 en 0,0. Aquí se vuelve
poner la asignación. Voy a crear mi lista de f de los valores, que en principio va a ser una lista vacía, y lo voy a hacer en un bucle y para cada valor añadirle a esa lista f de ese valor. Entonces, para cada a en la lista de valores, lo que hago es actualizar. Cojo y la lista esta, f-val, va a ser una lista que incluya todos los valores que ya haya calculado. Y además le va a incluir f de a. Vale. Y vamos a ver nuestro plot, valores, f de la. Por supuesto, el nombre de la lista que os creado. Aquí tenemos entre 2,7 y 3,3 sería una especie de parábola y fuera probabilidad 0. Voy a hacer exactamente lo mismo para la lista para dibujar la f mayúscula. Empiezo con una lista que voy a llamar f mayúscula val, va a estar vacía. Voy a hacer un bucle y para cada elemento de la bucle esta lista f mayúscula val que contenga todos los que contenía antes más el f mayúscula. Por supuesto, lo cual ya sabemos de dónde viene y voy a dibujar. Bueno, aquí tenemos nuestra función de distribución 0 sube hasta el 100% y a partir de ahí ya se mantiene. Me piden que dibuje la media, para eso tengo que sumar los valores por las probabilidades, por el cuánto vale, pero como integral no permite que el primer parámetro sea otra cosa que usar una función, pues voy a definir una función que valga x por f de x, que va a servir para calcular la media. De la fm de función de la media va a ser una función de x que va a devolver siempre x por f de x, y una vez que lo tenga, ejecutar y usarlo para calcular la media. La media es integrar, sumar esta función x por f de x entre 2,7 y 3,3. Si alguna vez nos equivocamos no pasa nada porque fuera la función valenciana. Y si ahora pido la media, me dice que la media vale 3. Entonces lo damos aquí, la media solamente 3. Bueno, una vez que tenemos nuestra media, pues lo siguiente que vamos a hacer es, tengo una duda aquí, yo creo que si pongo, quizás esto me quite todos los errores, o me diga que no se puede. Efectivamente me quita los errores, el doble AND es para coger listas. Bueno, pues tenemos que la media es 3, ahora voy a calcular la varianza. Una vez que voy a calcular la varianza, lo que voy a hacer es así, yo necesito calcular cuánto valen los valores menos la media al cuadrado multiplicado por las probabilidades, por lo tanto voy a necesitar definir eso como función para poder integrarlo. Lo que necesito para calcular la varianza es valores menos la media al cuadrado. Lo que voy a hacer es una función que voy a llamar función de la varianza, que va a ser x menos la media al cuadrado. Tengo definida esta función para calcular varianza. Perfecto. Puedo calcular ahora ya mi varianza como varianza integral de la función de la varianza entre todo esto da entre 2,7, 3, 3 y para que me lo devuelva a tipo número de value, esto es ¿qué más? Aquí está el problema, la media la definí mal y es que se me olvidó el $value, si lo veis aquí. Por tanto,
que me ha dicho que la media es todo esto, una especie de lista con cadenas de texto y todo esto, pero esto se está liando. Voy a volver a poner la media. Voy a repetir la integral. Una vez que tengo que calcular la integral, poner la varianza por pantalla, dice que es 0,054. Si queremos dar la desviación típica, pues hay que dar la raíz cuadrada, que es 0,23. Entonces me dice que la mayor parte de los datos están en aproximadamente 2,75, 3,25. A ver qué más piden. Finalmente dice, si cojo dos envases, probabilidad de que al menos uno de ellos pese más de 3 kilos. Cojo dos envases, posibilidad al menos uno pese más de 3. Claro que si llamamos x1 y x2 a los pesos de los dos, lo que me están pidiendo es la probabilidad de que x1 sea mayor que 3 o x2 sea mayor que 3, dando por supuesto que no, de que los dos variables son independientes, que el peso de un envase no influye en el otro. Tendríamos que esto sería, como es 1, pues sería la probabilidad de que el x1 sea mayor que 3 más la probabilidad de que el segundo pesara más de 3 menos la probabilidad de que el primero pese más de 3 y el segundo pese más que 3, esto siempre, pero si suponemos que el peso de un envase no influye en el otro, esto es bastante razonable, este último y lo podemos poner como producto de las dos probabilidades, que son independientes, y por lo tanto esto será esta probabilidad. Finalmente, para cualquiera de esas probabilidades, para hacer una probabilidad esto de que un x, cualquiera de los dos, sea mayor o igual que 3, puedo contarlo al contrario. Esto será 1 menos la probabilidad de que cualquiera de los x y esto sea menor o igual que 3, y por tanto esto lo puedo poner como 1 menos f de 3. Juntándolo todo, me encontraré con que esto será la 1 menos f de 3 más 1 menos f de 3 menos 1 menos f de 3 por 1 menos f de 3. Para no calcularlo 20 veces, p va a ser 1 menos f de 3, y una vez que está calculado, será la probabilidad de que el primero sea mayor que 3, que es eso, más la de que el segundo sea mayor, y contando que sean independientes, que el primero sea y mayor que 3 y el segundo también. Pues la probabilidad dice que es 0,75. Y con eso hemos acabado el siguiente ejercicio, que era el ejercicio 7. Vamos a hacer el ejercicio 8, que es exactamente igual. Dice que una variable aleatoria toma valores entre 2 y 6 y la función de probabilidad es esta. Vamos a coger todo esto de aquí, lo vamos a limpiar, vamos a limpiarnos la consola, vamos a limpiarnos los gráficos, vamos a limpiar las variables y vamos a empezar. Aquí tenemos nuestra función, dice que es x cuadrado más x y x entre 2 y 6, menor o menor igual, en este caso es igual. Entonces pues vamos a empezar por definir nuestra función de x, que igual que antes pues es si la x es mayor o igual que 2, bueno, ya hemos aprendido con el numeral, y x es menor o igual que 6, pues lo que debería de devolverme es de arriba, que es x cuadrado más x multiplicado por k, que todavía no sé cuánto vale, así que por lo pronto pongo solo x cuadrado más x. En cualquier otro caso, que me devuelva 0, que es lo que me dice mi ejercicio. Vale, ejecutamos
La suma de las probabilidades debería de valer 1. Vamos a ver cuánto vale la suma de las probabilidades. Calcular la integral de esa f, sumarla entre 2 y 6. Y nos vamos a quedar con el valor. 85,33. Bueno, pues lo que tendría que hacer es 1. Entonces lo que voy a hacer es dividir por esto para que me dé 1. Si queremos más decimales podemos coger esto directamente. ¿Cierto? Bueno, pues lo que voy a hacer es esto que me salía. Lo voy a dividir por esto. Y ya sé cuál sería mi K. Mi K sería dividir por esto. Voy a volver a ejecutar. Hay un error. Es porque me falta un paréntesis. Vamos a ejecutar, así está bien. Vamos a calcular la suma de las probabilidades. Ahora me dice que ya vale 1. Bueno, ya está arreglado. Lo siguiente que voy a hacer es dibujar construir la función de distribución. La función de distribución es hasta el 2 vale 0, ahí no hay valores, por encima del 6 vale 1, y en medio hay que sumar las probabilidades entre 2 y el valor que me dan. Por lo tanto, voy a hacer copy y paste de esta función, porque parte es igual. Esto va a ser una función que voy a llamar f mayúscula. Si estamos entre 2 y 6, lo que hay que hacer es exactamente igual que lo que calculé antes, la integral esta, solo que sin llegar hasta el 6, sino solo sumando cosas que se han quedado en el historial. Voy a coger y lo copio, y en mi f mayúscula pues lo que voy a hacer es devolver esto. No me deja. Bueno, pues, sí, más que buscar cómo hacerlo, lo que voy a hacer es escribir. Lo que quiero que me devuelva es la integral de f entre 2 y hasta donde quiera llegar. Que no se me olvide, $value. Bueno, creo que está bien. X, $value. Luego, si x es menor que 2, todavía no llega a ningún valor que pueda darse y por tanto la probabilidad es 0. Y finalmente, si la x es mayor que 6, ya he dejado por debajo todos los valores y por tanto voy a ser menor o igual que él desde el 100%. Vale, pues aquí tenemos nuestra f. Ejecutamos. Vamos a dibujarlas, a ver qué tal sale. Ya sabemos el truco, hay que hacer primero una lista de valores entre 2 y 6, o un poco menos del 2 hasta un poco más de allá del 6, un sec, por ejemplo del 1 al 7, de 0.01 a 0.01, y voy a crear una lista que se llama fval, que al principio va a ser una lista vacía, y le voy a ir añadiendo la f de los valores que tenga. For a inval, pues fval va a ser una lista que incluya todo lo que yo haya calculado antes más el f del valor que esté considerando ahora mismo, y finalmente que me dibuje val f val. Y tenemos nuestra función, por debajo de 2 probabilidad 0, por encima de 6 probabilidad 0, entre 2 y 6 probabilidad. Y voy a dibujar también la f mayúscula, los valores los mismos, f mayúscula val, principio lista vacía, y luego pues, en un bucle para cada valor f mayúscula val será lo f mayúscula val que haya calculado más f mayúscula del último, y finalmente mi plot. Bueno, aquí tengo mi función de distribución, probabilidad 0, sube hasta el 100%, se mantiene. Lo siguiente es calcular media y varianzas. Necesitaré, como ya hemos visto un par de veces, una función que calcule x por f de x. Por eso voy a coger fm, una función de x, que siempre igual, que va a devolver
x por f de x, ejecuto. Una vez que eso está hecho, la media se obtiene sumando, es decir, integrando esta función x por f de x entre 2 y 6. Y la media pues vale tal, ya me he equivocado igual que antes, que no se me olvide, dollar value. Está bien, sobre el número. Voy a hacer lo mismo para la varianza. Para la varianza lo que necesito es sumar valores menos la media al cuadrado por f de x, así que voy a necesitar una función que voy a llamar, que va a calcular valores menos la media al cuadrado. Le voy a llamar fv, función para calcular la varianza, y lo que va a hacer es calcular x menos la media al cuadrado por f de x. Ejecuto. Y si quiero calcular la varianza, lo que tengo que hacer es sumar, integrar esta f de la varianza entre 2 y 6. La varianza vale 1,08, se me ha olvidado el dollar value. Siempre que veáis esto de que os dice que lo ha calculado con tal error, es que se va a olvidar el dollar value. Y si queremos desviación típica, pues 1. Luego estos valores son media 4,5 más menos 1 entre 3,5 y 5,5. Bueno, aparte de eso nos piden unas cuantas probabilidades. Voy a pasarlas por el portapapeles. Copio. Así las tengo aquí. Dice que calcule las siguientes probabilidades. La probabilidad de ser mayor o igual que 3, puedo hacerlo de dos formas, sumando las probabilidades del 3 para arriba, o bien diciendo que esto es 1 menos las probabilidades de ser menor o menor o igual que 3, y por lo tanto es 1 menos f de 3. Si lo hubiera hecho de la otra forma, lo podría haber hecho de como sumar la f, como es mayor que 3, entre 3 y 6, dollar value. Sale exactamente lo mismo, 0,8964. Dice la probabilidad de ser menor que 5 o menor o igual que 5. En este caso es más fácil claramente calcular f de 5. Y finalmente entre 3 y 4 pues tenemos también dos formas de hacerlo. O bien del 4 hacia abajo quitando del 3 hacia abajo. En ese caso sería f de 4, que es la probabilidad del 4 hacia abajo, menos f de 3, que es del 3 hacia abajo. Y otra posibilidad es sumar las probabilidades entre 3 y 4. Y que no se olvide dollar value. Y una vez más, como vemos, las probabilidades pues, se pueden calcular de las dos formas y el resultado es el mismo. Bueno, pues en este tutorial lo que hemos visto es cómo resolver los ejercicios 6, 7 y 8. En particular hemos visto cómo introducir valores y funciones dentro de R, cómo arreglarlo con la K a base de calcular la integral, y la K siempre es 1 partido por la integral, cómo calcular la función de distribución, cómo calcular la media y la varianza a base de calcular primero una función que calcule x por f de x, sumarle nos da la media, sumar la integral. Una que da valores menos la media al cuadrado por f de x, sumarla, integrarla y nos da la varianza. Hemos visto cómo calcular probabilidades, hemos visto cómo calcular percentiles a base de calcular valores a de forma que f de a sea igual al percentil, en este caso 0,9. Hemos visto que había que definir una función que fuera f de f mayúscula de a menos el percentil que queríamos, f de a menos 0,9, y utilizar la función nearroot. Y también hemos visto cómo calcular probabilidades de menor, mayor, mayor o igual entre dos valores, o bien utilizando la f mayúscula o bien integrando la f minúscula entre los valores que nos den. Y con eso pues damos por terminado este tutorial.